Hola, soy Marco. En esta ocasión hablaremos sobre los componentes de la inversión inicial y conoceremos cómo registrar los montos correspondientes en los libros de Excel para ir formando todos los datos financieros y económicos del proyecto. Toda inversión inicial puede y debe ser resumida en flujos monetarios. Unos corresponden a las sumas que componen la inversión a realizar y las otras corresponden al origen de esa suma. Uno de los aspectos importantes que debemos verificar es que exista un mercado en el cual podamos competir y lograr no solo cubrir los gastos de la operación, sino también recuperar el capital invertido, además de obtener un rendimiento adicional. Los flujos monetarios que estaremos detallando podríamos ubicarlos en tres grandes grupos. Los requeridos para iniciar el proyecto, conocidos como la inversión inicial. Los flujos que suponemos que van a ingresar y salir del proyecto, conocidos como el presupuesto. Y los flujos que realmente ingresan y salen del proyecto, conocidos como flujo de caja. El inversionista debe ser siempre lo más realista posible, tanto con los ingresos como con los egresos. El uso del dinero siempre tiene un costo de oportunidad y ese costo debe ser menor al rendimiento. Si no lo es, no debe haber inversión. Estos son algunos de los rubros en los que se utiliza el dinero para sacar adelante un proyecto. Podrían existir otros o podríamos quitar algunos de ellos, en particular en el proyecto en el que estemos trabajando en ese momento. Estas son las fuentes de recursos financieros normales para sacar adelante un proyecto de inversión. Podrían existir otras como donaciones o capital de riesgo. Recordemos que el capital de trabajo está formado por los ingresos y egresos de la operación diaria del proyecto. Usar fuentes externas de financiamiento para el capital de trabajo no es problema y es hasta normal, pero debe estar debidamente programado y ejecutado. Recordemos que los gastos preoperativos son realizados cuando aún no se tiene certeza sobre el inicio de operaciones del proyecto. O sea, puede ser que los realicemos y nunca los lleguemos a recuperar. La teoría y las ideas son muy importantes, pero los números son los que nos dan una mejor apreciación sobre el verdadero resultado. El propósito de estos 8 archivos es determinar si el proyecto ofrece el retorno del dinero invertido y el rendimiento adicional esperado, para entonces continuar con la ejecución del proyecto. El detalle de los gastos de operación lo haremos en el archivo de Excel 5, inversión y financiamiento. Cabe aclarar que este desglose de egresos no debe ser considerado como invariable. Podría ser que en nuestro proyecto sobre o falte alguna de las variables que usaremos en definitiva. La parte de los gastos en abogados es muy importante en todo proyecto que queremos operar dentro de los términos de la ley. Y la necesidad de los estudios sobre el posible mercado tampoco necesita justificación. Aun cuando se trate de una empresa de un solo propietario y un solo funcionario, existen gastos que deben ser realizados, como la inscripción en el Seguro Social o una póliza de vida. Hay partidas de gasto que debemos estudiar detenidamente. Por ejemplo, los alquileres podrían ser el inicio de un nuevo socio estratégico. Pensemos, podría ser que alguien tenga un buen local, sin embargo no logra obtener por él el alquiler que le gustaría. Pero nosotros podríamos, en lugar de pagar ese elevado alquiler que él pretende, llegar a algún tipo de alianza estratégica sobre un alquiler de menor monto, más
cómodo de pagarlo, pero ante eventuales utilidades podría haber una distribución de las mismas que resulte interesante para ambas partes. Estas adecuaciones resultan muy normales. Difícilmente vamos a encontrar una instalación que tenga todo lo que necesitamos dispuesto en la forma en que lo necesitamos. En una sociedad en la que predomina el cambio tecnológico y la participación de personas de otras culturas y países, es muy difícil que no sea conveniente ciclos de capacitación inicial y periódicos sobre diversos temas. Las alianzas estratégicas con los proveedores y distribuidores podría ser una de las herramientas más valiosas para la operación del negocio. Ejemplo, evitar o crear monopolios de hecho. Una vez que tenemos la estimación de los gastos de organización, realizamos la estimación de los egresos en la compra de activos fijos. Cabe destacar que el total de los gastos de operación que fuimos haciendo paulatinamente en el otro cuadro va a venir a aparecer en este cuadro. Resumen. Para realizar el detalle de los activos que serán adquiridos mediante compra, usaremos los cuadros que vamos a ver a continuación, los cuales están en el archivo de Excel 4 activos. Este es el archivo para detallar el mobiliario y equipo de producción que genera de manera automática este otro archivo en el que se detalla la depreciación del mobiliario y equipo de producción adquirido. Por su parte, en este otro vamos a detallar el mobiliario y equipo, pero de oficina. Y se genera de forma automática el archivo donde está detallada la depreciación del mobiliario y equipo de oficina adquirido. Para efectos del cálculo de la depreciación de estos activos, debe ser usada la tabla correspondiente utilizada por el Ministerio de Hacienda. Para efectos del cálculo de la depreciación de estos otros activos, también como vimos en la diapositiva anterior, debe ser usada la tabla correspondiente utilizada por el Ministerio de Hacienda. Para efectos del cálculo de la depreciación de estos otros activos, también como vimos en la diapositiva anterior, debe ser usada la tabla correspondiente utilizada por el Ministerio de Hacienda. Para efectos del cálculo de la depreciación de estos otros activos, también como vimos en la diapositiva anterior, debe ser usada la tabla correspondiente utilizada por el Ministerio de Hacienda. Habíamos mencionado al inicio de esta charla que el monto de la inversión proviene fundamentalmente de dos fuentes, los socios y otros. Este es uno de los escenarios donde el nuevo empresario debe dar muestras de su creatividad. Muy importante considerar la adquisición de socios estratégicos. Este es un tema que tiene muchas aristas y sobre el cual volveremos con más detalle en otro momento. Tenemos la estimación del total de activos. Tenemos la estimación del total de gastos de implementación. Tenemos entonces el total de la inversión inicial. Restamos el aporte de los socios y conocemos el monto del crédito que debe ser solicitado. Recordemos que el monto del crédito solicitado es el resultado de todos los archivos anteriores. Lo nuevo que corresponde a negociar son las condiciones del crédito solicitado. Los datos relevantes del conjunto de todos los archivos anteriores vienen a conformar el plan del proyecto que debemos escribir. Lo favorable de las condiciones que fije la entidad financiera va a depender de la calidad y claridad de los datos mostrados en ese plan.
y no de las apreciaciones subjetivas que vaya a realizar el solicitante.